Ok. Venga, Sarita, venga. Aquí hay, Sarita. Aquí está. A ver. Si ustedes ven 3 nombres ahí, ¿qué? 4 nombres. ¿Qué? ¿De qué podríamos hablar con esos 3 nombres? 4 nombres. ¿De qué te invita a pensar eso? 4 nombres. ¿Qué producto es, Sarita? ¿Ah? Fitoesterol, betulina, ácido betulínico y antioxidante. ¿De qué está hablando? ¿Qué crees? A ver, ¿qué crees? A ver, ¿tú qué dices, mi amor? De Nutra. ¿Será? Aquí estamos sacando la... A ver, José Luis, ¿de qué está hablando de esos 4? ¿De quién habla? ¿De qué producto? Sí. Nutrabus. ¿Qué dice, doctor? ¿De quién está hablando ahí? Puede ser Gano. Gano. Bueno, la sorpresa, solo Sarita tiene 20. El chaga es un producto excepcional. Yo le había dicho a José Luis, si algo que tiene de importancia la empresa, es un producto que acaba con la deficiencia de las necesidades de los niños. ¿Se puede imaginar? Es una potencia, la única en el mundo. Así de sencillo, podrías tomarse como que estamos alardeando, como que estamos exagerando, pero no es así. Si tú miras, hay una planta que se llama abedul. Y la única planta que desarrolla un hongo y que permite convertirse en estos hermosos resultados para el cuerpo es esta planta. Esta planta permite que se prenda aquí un hongo. Ese hongo se nutre de esta planta y convierte en betulina, la sustancia excepcional, y convierte el ácido betulínico. Este hongo se alimenta de la savia del abedul y elabora este ácido. No lo he puesto en la primera escala, pero si ustedes se dan la oportunidad de revisar, la naturaleza que Dios ha creado es hermosa, ¿o no, hermano? Nadie puede negar lo que Dios ha dado. De hecho, hasta la misma Biblia dice, las plantas son para la sanidad de las naciones. La gente se queja porque no le gusta leer, no le gusta investigar. Pero una de las cosas hermosas que podemos encontrar en este hongo es un hongo excelente, es un hongo completo para lo que necesitan las personas. Hoy hay una enfermedad que está matando a la gente. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Colon. ¿Tú? Diabetes. Sarita, vamos a ver si no te quedas con eso. ¡Eso! ¿Qué? Oye, Sarita, yo he comido, Sarita, pero he venido con las pilas. ¿Ah? Por favor, si me deja, pero... ¿Ah? Ok,
aunque ustedes no lo crean, la charla que dio Barack Obama antes de anoche, 2 noches anteriores, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de escucharla. La alegría de Estados Unidos es saber que hay 1.740 especialistas que han descubierto que ya se puede erradicar el cáncer y que lo van a presentar. Claro que Estados Unidos es uno de los países que si no tiene mínimo 25 años de investigación, no se lo certifica como científico, porque a ellos les duele que un producto directo de la planta se lo presente como ya investigado. No es esto, se lo presento como un ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Que esta investigación no es reciente, tiene más de 100 años investigados por los asiáticos. ¿Qué encontraron en esta planta? Una sustancia igual como cuando se encontró el penicilio. ¿Para qué servía? Hoy utilizada, millones de personas han evitado morir por haber encontrado esa lama en esa pequeña cantidad de basura. ¿Qué era? ¿En dónde estaba? En una fruta podrida. Acá se pudre la corteza del abedul. Y si tú lo ves cuando te hacen la presentación en los videos, encuentras una llaga en la corteza del árbol. Y no, porque el comegente hace una casa en cambio, ¿cierto? Acá en cambio tú encuentras como que una laceración en el brazo, en la piel. No, es que verruga se brota. Acá no, acá se hace el orificio como cuando tenemos un paso de leishmaniasis. ¿Qué encontramos? Hacia adentro comida la piel. Acá el tronco del árbol hace una llaga y allí se crece este hongo. ¿Qué se comió? Se comió la corteza rica en esta sustancia, betulina, y lo convierte en ácido betulínico. Estos dos es lo que ha encontrado la curación para esto. ¿Qué hace esta sustancia? Hace una apoptosis. Que es la muerte celular. Este es un tratamiento de quimioterapia natural sin efectos dañinos. Grábese bien. Quimioterapia natural sin efectos dañinos. Radioterapia sin efectos dañinos. Tal es así que solamente se especializa en buscar las células malignas, las células tumorales, destruyen su núcleo y acaban con el cáncer. Pero es peligroso que ustedes le den una dosis fuerte a una persona que ya tiene un cáncer terminal, porque la persona no va a resistir el tratamiento que éste le hace al cuerpo por su efecto curativo. ¿Estamos claros? Entonces, este ácido betulínico actúa directamente en el núcleo de la célula y en la mitocondria. Es una organela que se encarga de dar energía a toda la célula. Grábense ustedes que una célula cancerígena se multiplica a diferencia de las células normales de las células normales de nuestro cuerpo es cada 24 horas o cada 48 horas, dependiendo el tipo de células. Pero las células cancerígenas, no importa donde esté ubicada, se multiplica cada 3 horas. Por eso es que ustedes, al ir de un oncólogo con un familiar,
el oncólogo le hace la estadística médica. ¿Y qué determina? De acuerdo a la ubicación, el tipo de célula, si es agresiva, le dice un mes, le dice 40 días, 60 días, y su familiar se acaba. Entonces, es porque la estadística médica ha comprobado que la multiplicación de las células, imaginémonos que estamos hablando de este órgano. ¿Cómo se llama ese órgano? Páncreas. El páncreas, con su cabeza y su cola. Pero si el cáncer está aquí, hacia este lado, el páncreas no es el hígado, que es el órgano más voluminoso del aparato digestivo. El páncreas es pequeño, está detrás del estómago y anterior a la columna. ¿Qué sucede con este órgano? Comienza a medirle el médico y le dice: hay 30 días, hay 50 días, porque de acuerdo al volumen de la masa que encuentran, las células cancerígenas se multiplican cada 3 horas. ¿Qué pasa con ese órgano en 30 días? ¿Existe? Ya no existe, porque ya todo se ha enquistado, todo se ha hecho una masa tumoral. Entonces eso es lo que determina el tiempo de una persona. Si nosotros no tomamos en cuenta este tipo de cosas, nuestra vida simple y llanamente, ¿qué va haciendo? Se va terminando. Es por eso que la célula muerta, que es la etapa que yo he escrito aquí, la apoptosis o muerte celular, ustedes no tienen que estar matando células buenas con células malas, haciendo radioterapia o haciendo quimioterapia, sino dándole una quimioterapia natural. Aparte de los trabajos excelentes que hace este hongo, solo tenemos que encontrar las otras propiedades que son estos. Los antioxidantes. Sabemos que cuando nosotros consumimos alimentos, por el aire que entra con los alimentos, las comidas, ¿qué se hacen? Se oxidan, ¿cierto? Pero a veces hay en el cuerpo una oxidación demasiado acelerada, porque no hay regulación. Y esta regulación, a veces tenemos que buscarla por otro medio. Tal es así que nuestras células comienzan a morirse porque hay demasiada oxidación y se desarrollan los radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son células que se han muerto, se han desprendido en parte, van y se adhieren también a otras células. ¿Qué le hacen? La contaminan y por ende se va formando una masa de células muertas que a veces están regadas en la sangre, a veces están ubicadas en un sitio, pero allí es lo peligroso. Comienza a formarse una masa tumoral, que puede ser en lo posterior benigno o maligno. Estos, cuando se mezcla allí, si ustedes miran el estudio investigativo que hoy se presenta en todos los ámbitos de la oncología, el 80% de los tumores contaminados de células oxidadas, ¿quién cree que los hace daño, los convierten en malignos? ¿Ah? El 80% de las células cancerígenas son invadidas, si no por virus, por bacterias. Entonces, primero hubo oxidación, luego de la
oxidación, vino un oportunista, el virus oportunista. Aquí hay comida, aquí hay donde, y luego ¿qué hace? Se multiplica ya no como benigno, sino como maligno. Entonces, sea virus o bacteria, se aprovechan de los nidos que hay, y estos son los que de esta simple cosa pasamos a otra cosa. ¿Qué es lo que hacemos nosotros al meter este hongo a nuestro cuerpo? Podemos limpiar las células oxidadas. ¿Haciendo qué en nuestro cuerpo? Una regulación de qué? De oxidación. Si nosotros regulamos la oxidación que está desordenada, está alterada, está acelerada, entonces evitamos pasar a problemas graves. Nuestro cuerpo no lo puede hacer. Nuestro cuerpo lo ha saturado, nuestra mala forma de ingerir alimentos. Tal es así que uno de los alimentos más dañinos, ¿cuáles ustedes creen que es? El queso. Esta cochinada llamada botella plástica. Al meterla a la nevera, porque esto nunca fue hecho para poner alimentos, peor bebida con algo que sea para el consumo humano, al meterla a la nevera se desprende todo lo tóxico que hay en este plástico. ¿Y quién cree que lo ingiere? Cuando está sin helar, no hay problema. Pero al meterlo a la nevera, ustedes no saben la conversión que se da en esto. ¿Estamos? Se da cualquier plástico. Es que, amor, si usted revisa, hace 30 años atrás había leche en botella. ¿Cómo se llamaba, doctor? ¿Se acuerdan? Indular. Indular. Y habían gaseosas en botella de qué? ¿Quién estaba con la abundancia de cáncer que hay ahorita? Estamos. Una de los causantes, no le digo que es la única. El doctor mencionó un alimento que, entre comillas, ¿quién no se come un berry asado con un queso? ¿Verdad? Tú coges hoy en el día, entre más sabroso es el queso, es más cancerígeno. ¿Sabías eso, Lenín? ¿No sabías? Los quesos maduros. Eso. Es que para que quede sabroso, ¿qué lo haces? Maduros. Lo cocinan. Y ese queso cocinado es cancerígeno. No sé cómo usar los chorrillitos. ¿Cómo tú lo comes en Italia? Ese queso ahí. ¿Qué año? Va a salir un queso en Italia que hace un podrido con gusanos. Así Exacto. es. Así Es es. más exquisito. ¿Qué es lo que decía Y hace el un más rato? caro también. Exacto. ¿Qué es lo que decía hace un rato? Entre más sabroso es el queso, es más cancerígeno. ¿Estamos? Entonces, es algo que a veces nosotros ya decimos, y entonces, ¿qué vamos a comer? ¿Cierto o no? Esa es la pregunta del millón. ¿Verdad, José Luis? Entonces, es importante, queridos amigos y compañeros de fórmula, cuidar lo que comemos. Eso acelera ¿qué? La oxidación. La fermentación de hoy. Tú te sientas al lado de una persona y le pones la mano, la barriga se... Es normal que debe haber ácidos que te ayuden a que haya una fermentación de los alimentos para convertirlos en excremento cuando ya han sido absorbidos por el intestino delgado. Pero cuando este está acelerado desde el estómago, ¿ya el estómago cómo está? Elevado. El intestino, si no fuera por el diafragma, que fuera de los pulmones, que fuera del corazón, porque ya los gases, ¿a dónde lo pondrían? Al corazón. Miren cómo Dios es tan sabio.
que puso ese músculo para proteger los órganos que están sirviéndonos para darnos el reguido sanguíneo y para darnos una ventilación normal. Eso es lo que la gente no toma en cuenta. Come por comer y lo que es más sabroso. Dime algo, José. O sea que ahorita de lo que usted habló, cuando a las personas sienten ese hinchazones en la barriga y que se les ve que se le inflan, que eso es acerca de lo que tiene. ¿Es el exceso de qué? Oxidación. De oxidación, hermano. La persona no está aprovechando en nada los alimentos, sino que los alimentos se oxidan y por ende vienen cadenas de problemas. Hígado graso, problemas de litiasis vesicular, litiasis renal, colitis, como mencionó Sarita. Hay un problema sin fin. Terminas con las piernas hinchadas, terminas con inflamación de la glándula suprarrenal, terminas con problemas en la glándula pancreática y una variedad de cosas en las vísceras. O sea que para regular este tipo de problemas que usted dice, o sea, la parte de la oxidación es el chaga. Con el chaga se puede regular. El chaga evita que esta oxidación termine en qué? En cáncer. Por favor. O sea, con eso regulamos la parte de la oxidación. Pero es que la oxidación es producto de fermentación que pudo haber sido por bacterias o por virus que entraron en los alimentos, como hablamos del queso podrido. Ya. ¿Cierto? Entonces, esto muchas veces, el yogur. Hoy en el día ustedes ven un galón de yogur, $2.25. ¿Se han escuchado ustedes que está vendiendo por ahí? Un galón de yogur, $2.25. ¿Qué indica eso? Discúlpame, decía mi abuela, si tan barato es, ¿qué cochinada me están vendiendo? Paréntesis, señor doctor. Es una vergüenza y a mí me encantaría hasta hablar, porque hay una ley en el país y la Asamblea tiene un espacio de defensa del consumidor. Así es. Oiga, escuche, afuera de McDonald's hay una publicidad, una hamburguesa, papas y cola a $1.99. Eso es un horror. ¿Qué te estarán dando a comer? Es que eso es lo que estoy preguntando. No solamente con McDonald's, hay con muchos alimentos que si tú miras todo lo que te dan a un precio ínfimo, ¿qué es lo que te están vendiendo? Decía mi abuela, lo barato sale caro. No es que nosotros somos vanidosos y le vamos a buscar solo lo caro, pero al hacer el análisis de lo que vas a ingerir, por favor. Yo me acuerdo que antes un yogur excelente tenía probiótico. Hoy es el título en el papel, pero ya no te viene con probiótico. Es una sustancia tóxica que le ponen a la leche para madurarla y luego, mejor no mencionar esa sustancia, y luego le ponen un picadillo de fruta y te lo venden como cosa de excelente calidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿sería eso cuidar la salud? Eso es lo que han hecho en Estados Unidos con esta empresa. Investigar cómo frenar este crimen acelerado de tantas personas con qué? Con cáncer. ¿De dónde comienza? En el desorden de oxidación. Todo lo que comemos, ¿a dónde nos lleva? Ahora, lo peor de todo es que lo han hecho como hacen los drogadictos. El que vende droga, coge y le regala primero a los muchachos del colegio. ¿Y luego qué hace la persona? Espera que le llamen a venderle, pues. No, pues, ya el muchacho tiene la droga en el cuerpo, ¿qué hace? Va a pedirle. Eso. De primero hasta se lo regala. Pégate ahí. Siempre el primer regalado. Exacto. Eso es lo que hacen acá. La cola o gaseosa, el yogur, el queso. Y se va uniendo todo lo que haces. Imagínate cuántos años tiene Coca-Cola en el mercado y dejan de hacer propaganda. Dejan de hacer propaganda. En toda cosa, Coca-Cola. ¿Qué tiene la Coca-Cola? Tiene sangre humana.
Por eso a nadie le dejan que entre en la concentración de la fórmula. Ustedes han visto esa galleta Oreo, creo que es de Nabisco. Es la única galleta de chocolate que tiene ese color. ¿Qué creen que le da ese color? Sangre humana. No joda, doctor. ¿Qué? Yo no dije eso. Pero eso es muy espontáneo y es válido. Claro. Es una expresión de asombro terrible. Claro. Pero es que muchas de las personas ni siquiera saben por qué. ¿Saben cuánto tiempo se pasaron para darle ese único sabor y ese único color? Solo Oreo lo tiene. ¿Por qué creen que la gente se hace adicta a tomar cola? Especialmente la Coca-Cola. Por lo que contiene. Aparte de la cafeína, aparte de la heroína, porque antes salía en la botella Coca-Cola con cocaína y heroína. Hoy ya no lo sacan. Ahí decía en la botella. Yo me recuerdo mi hermana para amanecerse estudiando, se compraba una Coca-Cola y cada hora se tomaba un vaso. Y ese tipo se pasaba la mala noche. Yo para estudiar la noche sin dormir me tenía que tomarme una tableta. ¿Sí? Entonces, hoy la gente no necesita. Solita va. Dime una Coca-Cola. ¿Por qué? ¿Ya lo tiene dónde? En la sangre. Entonces se ha hecho adicta a la persona. Eso es lo que está oxidando a la gente aceleradamente. Ahora, nosotros creemos que al tomar una cola blanca, Seven, Sprite, creemos que nos estamos consumiendo algo mejor que la Coca-Cola. Yo les digo a ustedes, un veneno llamado tiene cal, azufre, formol y no les quiero mencionar las otras cantidades de veneno. Hace 20 años atrás o hace 30 años atrás se preocupaban ellos cómo evitar que el azúcar se derrita en las tiendas. ¿Qué encontraron? Aplícale formol y ese azúcar es el mejor conservante. Por cada cucharada de azúcar usted está tomando una gota de formol. ¿Por qué se están muriendo las células de las personas? Ahora, la cola o gaseosa también tiene azúcar y la tiene azúcar hervida y concentrada. Para que eso llegue a ser tan blanco y transparente, imagínate como la cocaína se transforma en un polvo tan blanco que no más tienes que poner. El helado. Los helados tienen mata cucaracha, repelente, despigmentador de pintura, destructor de plásticos, removedores de pintura de carro tienen los helados. Cada vez que ustedes se vayan a consumir un helado, acuérdense todos los venenos que tienen. Yo les puedo pasar ese material, así como lo tengo acá en el chat. Hágame, doctor, ¿y el helado de coco que vende? Es que una cosa es helado casero. Es diferente, tú coges y rayas el coco. Uno ve lo que le está haciendo. No, y tú no rayas el coco. Ahí no vas a ponerle saborizante, pues. Hablo de los saborizantes. Antes yo me recuerdo que tú te comías un pingüino y lo ponías a derretir y era una leche. Me recuerdo cuando yo apenas tenía sus 5 o 6 años y uno se acordaba que lo llevaban a consumir un helado. Hoy tú derrites y es un agua, pero tú lo dejas un helado derretido ahí. Al otro día encuentras las cucarachas, no muertas solamente, sino hinchadas. Se hincha la cucaracha comiendo helado, no solamente se muere. Entonces, imagínate todo lo que contiene un helado. ¿Por qué los niños comienzan a enfermarse? ¿Qué le das de comer? Caramelos, helados y gaseosas. Yo vi una señora que en la mochila del fiambre le ponía una cola o un tampico con una funda de esos nachos, papitas, con todas esas cosas. Es una porquería. Yo digo, señora, usted tanto odio le tiene a su hijo. No, me dice el doctor.
No sabe lo que le está poniendo ahí. Cojo un chito y le prendo candela y usted ve cómo se derrite. Igual que una botella de plástico. No solamente el olor, sino que así como cuando tú derrites un plástico, así se derrite el chito. ¿Nunca han hecho la experiencia? Hagan la experiencia. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que evitar todo lo que está contaminando a las personas para evitar qué. Y como dijo el doctor, el primer y delicioso golosimiento ambicioso de nuestros ojos, ¿cómo se llama? No lo he escrito. ¿Cómo se llama ese, doctor? El que usted mencionó, causante del cáncer. El queso. El queso es el alimento ¿Ya? más maligno que existe. Usted erradíquelo. Todos los lácteos, no solamente el queso, todos los lácteos. Si usted quiere tomar leche, vaya a la finca del doctor y sáquenla ordeñando la vaca si es que no la inyectan para... Doctor, la leche procesada Hablamos de tiene níquel. ¿Se escuchó? Hay un doctor chileno mundialmente famoso que es el doctor Honiman, Martin Honiman. Él en un congreso mundial de cardiología emitió una charla que dejó a todo el mundo, médicos, estupefacto. ¿Qué decía la charla? Lo que dice mi querido doctor, prohibía el uso de lácteos, todos. Claro. Entonces empezaron las preguntas. ¿Y Pero, por qué? ¿y este por qué? Sí, pero me han dicho que el de acá también. Bueno, todos. Y él solamente dijo una cosa, presentó imágenes de cosas que se hacen con níquel. Y luego de ver las imágenes, puso al lado imágenes de lácteos. Y después empató en una sola y dijo, esto contiene los lácteos. Nunca más mucha esa gente, entre otras, yo siempre he luchado, yo dejé de tomar lácteos a los 12 años. Por decisión de gusto, no me gustaba, pero debe ser parte de la razón por la cual, y casi no, o mejor dicho, no uso. Y las sopas de nuestro país comen el 90% de las personas. ¿Cuál es, Sara? ¿Cuál es la típica sopa que se come en la costa? Con leche. La sopa de queso que tiene leche, fideo, papa. ¿Y se acuerdan cuando yo tuve la primera charla que tuve el gusto de dar acá? Yo dije, usted estuvo presente y Roger también. ¿Se acuerdan que dije que hay alimentos que deben ser prohibidos? Exacto. Y el primero que dio, ¿cuál Eliminado era? del mercado. El azúcar. Yo dije claramente, y ahí hablamos del stevia, ¿se acuerdan? Bueno, el azúcar debe ser prohibido, pero el ministerio debe decirlo así como sale en las cajetillas hacia arriba, fumar mata. Debe decir, comer azúcar mata. Y que ni siquiera debe permitir poner eso, sino que eliminarla del mercado. Exactamente. Ahora, si quieres que la persona consuma la caña de azúcar, hace la panela. Pero, ojo con eso. Hoy a la panela le están poniendo cal. ¿Sabe qué panela tiene cal? La que es más clarita. Porque la panela neta, original, es oscura. La que no tiene cal. Y llega un tiempo y se derrite.